Tenemos delante el repaso de la última clase, de los últimos minutos. Estábamos hablando de generalizar el movimiento rectilíneo uniforme a un espacio curvo. Antes de eso, me iba a fijar en simplemente un cambio de coordenadas en espacio plano, que ya nos lo cuenta casi todo. Así que cogemos la segunda ley de Newton con fuerza igual a 0, que es lo mismo que la primera ley de Newton, básicamente, el movimiento rectilíneo y uniforme, derivada segunda de las coordenadas cartesianas respecto al tiempo 2 veces igual a 0, y lo pasamos a polares, y habíamos obtenido una fórmula así. Entonces, si la ley de Newton tomara la misma forma en polares, aquí tendríamos que esto sería igual a 0. Aquí las derivadas segundas de las x' llevarían r segunda o phi segunda, pero claro, ahora tenemos más términos. Nos ha parecido esto, que lleva el cambio de coordenadas de cartesianas a polares, con las velocidades en polares, que están por aquí. Y j y k toman los valores 1 y 2, los índices repetidos están sumados según el convenio de Einstein. Y por aquí tenemos una matriz de derivadas de las cartesianas respecto a las polares. ¿Vale? Pues casi lo tenemos. Lo que voy a hacer es coger esta matriz e invertirla. Invertimos esta matriz y a ver qué sale. Entonces, lo que queda es que la derivada segunda de las primas respecto al tiempo 2 veces, eso sería igual a 0 si fueran coordenadas cartesianas. Ahora resulta que tiene un término más. Es un término que es bastante feo, es la matriz inversa de polares a cartesianas. Vamos a poner el inverso, elemento de matriz y L, multiplicado por la derivada segunda de xy respecto a x'j, x'k, cierro, y ahora a veces las dos velocidades, x'k respecto al tiempo, x'j respecto al tiempo, igual a 0. O sea que las ecuaciones en polares no son del tipo aceleración igual a 0, sino que son aceleración más algo igual a 0. ¿Vale? Bueno, a todo esto se lo llama símbolo de Christoffel. Es un objeto que tiene tres índices, L, J y K, tal como está escrito, y se le da la letra gamma, gamma L, J, K. O sea que si quiero expresar algo tan sencillo como la primera ley de Newton en coordenadas polares, estoy obligado a escribirla de esta manera, derivada segunda más este pedazo de matriz de tres índices multiplicando las dos velocidades. Este término va con la velocidad al cuadrado. Esto lo habéis visto en mecánica clásica, aunque no hayáis visto relatividad general, en mecánica clásica habéis visto esta ecuación. Así que lo que voy a hacer es sacarla. ¿Vale? Sigo con el ejemplo cartesianas a polares. Entonces, ¿qué es esa matriz derivada de las cartesianas respecto a polares a la menos 1? Pues esa matriz es 1 entre r coseno de phi, r seno de phi, menos seno de phi, coseno de phi. La matriz la puse el otro día, lo que he hecho ha sido invertirla. Bueno, por aquí sigo viendo derivadas segundas de las cartesianas respecto a las polares 2 veces. Tengo que construirlas también. Vamos a construirlas. ¿Qué es la derivada segunda de x respecto a r 2 veces? Pues eso es 0. ¿Qué es la derivada segunda de y respecto a r 2 veces? Eso también es 0. Recordemos que x es r coseno de phi. Si derivo una vez saco el coseno de phi. Si derivo 2 veces saco 0, porque ya no depende de r. ¿Vale? Sigo necesitando para ese término más cosas. Necesito la derivada segunda de x una vez respecto a r, una vez respecto a phi. Eso es menos el seno de phi. Necesito la derivada segunda de y una vez respecto a r, una vez respecto a phi. Eso es el coseno de phi. Necesito la derivada segunda de x respecto a phi 2 veces, que es menos r coseno de phi. Y necesito la derivada segunda de y respecto a phi 2 veces, que es menos r seno de phi. Todo este horror es este conjunto de números que tenemos aquí. Entonces ahora hay que combinar esta matriz, que es esta, con esos números, que son estos, para componer los símbolos de Christoffel, y con ellos sacamos las ecuaciones de movimiento. ¿Alguien está perdido? ¿Qué es el gamma 1, 1, 1? Entonces es
la derivada, esa matriz, derivada de las cartesianas respecto a las polares, inversa, 1i. Ahí he puesto el 1, que tenía aquí arriba. A continuación tengo la derivada segunda de xy respecto a x', y como aquí hay dos unos, aquí también tiene que haber dos unos, así que 1, 1, ¿vale? Y es un índice que está repetido. Aquí sale una i y aquí sale una i. O sea que esto se entiende que está sumado sobre i. Pero la suma es trivial, porque esto es la derivada respecto a x'1, x'1, pero x'1 es r. O sea que esto es la derivada segunda respecto a r dos veces. Y si miro aquí, las derivadas segundas respecto a r dos veces son 0, así que este es 0. Un 0t. A ver uno que no sea 0. Bueno, si hacéis lo mismo, el gamma 1, 1, 2, que es igual al gamma 1, 2, 1, también es 0. Esos son del tipo, si hacéis la cuenta, es menos seno de phi, lo voy a escribir, estos salen menos seno de phi, coseno de phi, más seno de phi, coseno de phi. Ya no son 0 porque esto sea 0, son 0 porque al sumar se cancelan los dos términos. Probadlo como ejercicio. Uno que no sea 0, pues ese es el gamma 1, 2, 2. El gamma 1, 2, 2 no es 0. Desde luego la doble derivada respecto a phi dos veces no es 0, está aquí abajo. Si calculo ese, este es coseno de phi por la derivada segunda de x respecto a phi dos veces, más seno de phi. Estos dos vienen de la matriz, por derivada segunda de y respecto a phi dos veces, y sale menos r, ¿vale? Cogiendo esas dobles derivadas. Pero voy a hacer el cálculo. Entonces lo que hay que hacer siempre es calcular estos símbolos de Christoffel. Ahora, esto es un problema 2×2 que es muy sencillo. Imaginaos en uno de 4 dimensiones, donde esta i toma 4 valores, este 1 aquí va a ser 1, 2, 3 o 4, etc. Bueno, sí son simétricos. Si cambio la j y la k da lo mismo, porque fijaos que esto es simétrico bajo intercambio de j y k, esto es simétrico bajo intercambio de j y k. Bueno, la definición de Christoffel es esto, o sea que esa simetría es la que me lo da de inmediato. O sea que en realidad no hay que calcular tantos, hay unos pocos menos, pero seguirían siendo, en 4 dimensiones, aquí tendría, ¿cuántos son? 10. 4 por 5, 20, dividido por 2, aquí habría 10 y aquí habría 4. O sea que de repente tendría que calcular 40 cosas. O sea que en 4 dimensiones es muy pesado, con lo cual eso hay que automatizarlo. Podéis hacer este ejemplo en detalle para saber cómo funciona si no lo habéis hecho nunca, y luego se automatiza. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a poner la ecuación. Entonces, ¿cómo es la primera ley de Newton? Movimiento rectilíneo uniforme en coordenadas polares. Eso es el radio, la distancia, ¿no? Recordemos que esto es una línea recta, el móvil está siguiendo esto, pero claro, la distancia al origen depende de dónde esté. O sea que la r va cambiando, ya no es 0, en cartesianas eso es 0. La derivada segunda de x respecto a t dos veces es 0, pero aquí es otra cosa. Pongo el Christoffel que me hace falta, que es este, que no es 0, y entonces aquí queda menos r de esta cuenta, eso es este corchete, veces las dos velocidades, que como este es 2, 2, ese 2 quiere decir phi, ese 1 quiere decir r, o sea que estamos en la ecuación que tiene que ver con r, y estamos sacando velocidades que van con phi. O sea que aquí va un phi punto al cuadrado, que son esas dos velocidades, ¿vale? Igual a 0. Pero eso lo habéis visto en mecánica, esa ecuación la habéis visto en mecánica y no es más que el movimiento radial con un término centrífugo. Bueno, ¿qué pasa si quiero sacar la ecuación azimutal? ¿Cómo cambia la phi respecto al tiempo? ¿Vale? Repito lo mismo. Entonces, gamma 2, 1, 1 es 0, gamma 2, 1, 2 y gamma 2, 2, 1 son la matriz de las x respecto a las x' menos 1 y 2, he dicho que saco la ecuación de la phi, veces derivada segunda de xy respecto a r y phi. ¿Por qué r y phi? Porque son el 1, 2, una de cada, son los mixtos, y esto resulta ser menos seno de phi por menos seno de phi más coseno de phi por coseno de phi. Esto es o el seno o el coseno, y esto también. Los multiplico según esta tabla, o sea que estoy leyendo r coseno entre r es el coseno.
R seno entre R es el seno. Y por aquí estoy viendo el seno y el coseno. Entonces multiplico todas esas cosas y obtengo 1. Calculo igualmente el gamma 222 y este resulta ser 0. Bien, lo meto en la ecuación equivalente, me vengo aquí, sería la primera ley de Newton, pero en coordenadas no cartesianas. Toda esta cuenta la tenéis que hacer si no lo habéis hecho nunca, ¿eh? O sea que consideradlo como un ejercicio. Si no lo entendéis, me lo preguntáis. Total, que la derivada segunda respecto a t dos veces más 2r punto phi punto es igual a 0. Y eso viene de este Christoffel que no es nulo, que tiene un 1. El gamma 1,2 es igual al gamma 2,1. Hay dos contribuciones. Eso es el 2. Y es el Christoffel es 1. No lo pongo. Y luego vienen las dos derivadas, r punto y phi punto. Bueno, esto lo conocéis también. Eso es la conservación del momento angular, ¿verdad? De mecánica. Podéis escribir esto como la derivada respecto al tiempo de r cuadrado phi punto igual a 0, que es la conservación del momento angular por unidad de masa. ¿Vale? O sea que esta ecuación la habéis visto en mecánica. Ok. Momento angular constante. Así que ya lo sabéis hacer en coordenadas elípticas, en coordenadas hiperbólicas o lo que queráis. Me dais el cambio de variables de cartesianas a esas y ya sabéis sacar de manera sistemática las ecuaciones de movimiento en otras coordenadas. Bueno, ¿qué pasa en cartesianas? ¿Por qué son tan sencillas? Porque ahí los símbolos de Christoffel son 0. Son todos 0 y no hay estos términos adicionales. Y la primera ley de Newton es trivial, derivada segunda igual a 0. Pero en coordenadas generales, los símbolos de Christoffel ya no son 0 y nos aparecen más términos en las ecuaciones de movimiento. ¿De acuerdo? Bueno, pues a lo que íbamos. El problema que tenemos es que en espacios curvos, pensad en la superficie de una esfera, eso es un espacio curvo, no podemos usar coordenadas cartesianas en todas partes. Podemos usar coordenadas cartesianas en un trocito muy pequeño de la esfera. Yo claramente por aquí me puedo mover en coordenadas cartesianas, pero si me muevo hasta Washington ya no. Estamos notando que la Tierra está curvada. Entonces no podemos usar la primera ley de Newton sobre la superficie de la Tierra en la forma trivial, esto igual a 0. Bueno, una manera de hacerlo es sacar las ecuaciones de movimiento en forma polar, ¿vale? En coordenadas esféricas. Entonces, lo más parecido a esa línea recta que tenemos es lo que llamamos geodésica. En un espacio curvo, lo más parecido a una línea recta es siempre de esta forma. Es la derivada segunda de las coordenadas. Ya no son las cartesianas, ahora son las coordenadas de ese espacio curvo, las que hagan falta. ¿Vale? Más el símbolo de Christoffel correspondiente, alfa beta, por la derivada de x alfa respecto al tiempo, por la derivada de x beta respecto al tiempo, igual a 0. Ese es el primer elemento de la relatividad general. Darse cuenta que el espacio-tiempo está curvado y que necesitamos ecuaciones de movimiento que no son simplemente aceleración igual a 0 o aceleración igual a una fuerza, sino que hay un término más que viene por la geometría. En un espacio plano lo podemos evitar usando coordenadas rectilíneas, pero en un espacio curvo no podemos. Entonces siempre tenemos un trozo más. ¿De acuerdo? Bueno, aquí tengo el tiempo. Pero si pienso en el espacio-tiempo, tenemos x, y, z y t. Entonces t es una coordenada más. Con lo cual este tiempo lo vamos a cambiar por un parámetro. En vez del tiempo va a ser un parámetro lambda, que parametriza la trayectoria de un punto a otro, como en cálculo de primero. De manera que tenemos t, x, y y z como funciones de lambda. Y aquí, en vez de tener el tiempo, usamos la lambda. ¿De acuerdo? O sea que eso se puede generalizar a cualquier parámetro. Claro, al usar una lambda que no es el tiempo, estos símbolos cambian. Se convierten en otra cosa. Hay que usar la regla de la cadena para transformarlos, ¿no? Vale. Entonces, la simplificación es que vamos a aceptar espacios curvos en los que localmente tengamos coordenadas cartesianas. ¿Eso qué quiere decir físicamente? Quiere decir que vamos a aceptar la relatividad especial y vamos a decir que la relatividad general simplemente aumenta la relatividad especial a espacios curvos, a espacios mayores. Es decir, que localmente siempre tenemos relatividad especial, la mecánica relativista habitual, tenemos coordenadas cartesianas relativistas, las habituales, y cuando vamos a un espacio curvo lo que hacemos es ir pegando trocitos que localmente son espacios de Minkowski.
O sea, que tenemos un espacio de Minkowski, otro trocito, otro trocito, otro trocito. Globalmente ya no es un espacio con coordenadas rectilíneas, pero cada trocito sí las tiene, ¿verdad? Entonces eso es un postulado que se debe a Gauss. Se ve en geometría diferencial de segundos, supongo que casi todos lo habréis cogido. Entonces decimos que hay un sistema de coordenadas. Tenemos un sistema de coordenadas donde la distancia entre los puntos xi1, xi2 y xi1 más diferencial de xi1, xi2 más diferencial de xi2 es lo que me dicta el teorema de Pitágoras, la suma de los cuadrados. Es decir, localmente tenemos, bueno, eso es en 2 dimensiones, en 4 dimensiones hay que aumentarlo, localmente tenemos coordenadas cartesianas y las longitudes se suman como dice Pitágoras, ¿de acuerdo? Eso no es cierto para todo el espacio, ya podemos si queréis llamarlo variedad a un espacio curvo, ¿vale? Esto es localmente, las coordenadas cartesianas existen localmente, no globalmente. Fijaos en la palabra que tenía por aquí, globales. Eso no es cierto. En un espacio curvo no hay coordenadas cartesianas globales, generalmente. ¿Vale? Bueno, ¿qué hacemos en relatividad? Eso es en geometría diferencial clásica. En relatividad lo que tenemos es un intervalo invariante. Y si vamos del punto tx al punto t más de t, x más de x, ahí hay 3 coordenadas metidas, entonces el intervalo invariante, recordad que esto nos valía para clasificar causalidad, si 2 sucesos pueden estar conectados causalmente o no, ds cuadrado igual a 0 era la trayectoria de un fotón, y luego teníamos los de género espacio y género tiempo según el signo, ¿verdad? Bueno, pues esto es dt cuadrado menos dx cuadrado, así que si ds cuadrado es positivo, 2 sucesos pueden estar conectados causalmente, si es negativo no, están separados por un trocito espacial, pueden ocurrir a la vez en sitios distintos, luego no hay conexión causal, ¿vale? Bien, eso es un repaso de relatividad especial. Esto se llamaba sistema inercial local. Y en ese sistema no hay fuerzas de inercia, ¿vale? Bueno, ¿qué ocurre si queremos pasar a un sistema de coordenadas generales? Esto es obligatorio, ya que hemos dicho que no hay cartesianas globales. O sea que si quiero describir un movimiento a lo largo del espacio que va a gran distancia, en esta asignatura lo que nos puede interesar es un fotón que viene del principio del universo, viene de muy lejos, entonces no puedo utilizar coordenadas cartesianas para describir todo el movimiento del fotón. Puedo usar coordenadas cartesianas para describir lo que tarda en llegar desde una estrella a 10 kiloparsec hasta aquí. Pero si me voy a gigaparsec, ya no. Necesito usar un sistema de coordenadas que no son cartesianas. Bueno, pues entonces, ¿qué sería el ds cuadrado? En lugar de dt cuadrado menos dx cuadrado. Pues esto va a ser algo veces el dx1 cuadrado. ¿Qué es ese algo? Vamos a ver, he empezado con dt cuadrado y dx cuadrado. Y ahora me voy a mover a x1. Bueno, las coordenadas cartesianas t y x las estamos llamando xies por aquí, así que voy a seguir con la notación de xi. Esas son las cartesianas, pueden ser la t o la x o la y o la z. Entonces lo que tengo que hacer es cambiar la variable. Imaginemos que la coordenada de x1 es el radio de la esfera. Bueno, pues si me muevo un poquito radialmente, ese movimiento radial está cambiando la x, está cambiando la y. Eso lo escribo aquí, como lo voy a hacer en 2 dimensiones. La derivada de xi1 respecto a x1, esto va al cuadrado, y la derivada de xi2 respecto a x2, y esto también va al cuadrado. Porque aquí está el cuadrado, aquí está el cuadrado. Cojo este cuadrado, entonces si varío x1, xi1 varía con x1 como dicta esta derivada, va al cuadrado. Xi2 varía con x1, esto es un 1, ¿verdad? Derivada de xi2 respecto a x1. Xi2 varía con x1 como dicta esa derivada. Y las dos juntas, regla de la cadena, me dicen cuánto aumenta el ds cuadrado con el dx1 al cuadrado.
A ver, lo mismo para los términos cruzados. Luego tengo 2G12 de x1, x2 de x1 de x2. Y luego tengo, esto es la variación mixta de las x1 y x2. Y luego tengo G22 de, puede depender de las dos variables, de diferencial de x2 al cuadrado. Vamos a escribir qué son estas cosas. Esta es igual que la primera. Esta es simplemente parcial de x1 respecto a x2 al cuadrado, parcial de x2 respecto a x2 al cuadrado. Esto en realidad no se usa, es para que veáis lo que es, pero normalmente en los cálculos que vamos a hacer no necesito esta fórmula. Por eso la pongo aquí en un margen. Y este otro, G12, esto es la parcial de la cartesiana respecto a x1 por la parcial de la misma cartesiana respecto a x2 más la parcial de la cartesiana x2 respecto a x2 parcial x1 x2 de la cartesiana x2 respecto a x1, si no me he equivocado. ¿Vale? Y si hay cuatro coordenadas, estamos en un espacio de 4 dimensiones, extended esa fórmula hasta la habitación de al lado. Tenéis todos los productos mixtos y todos los cuadrados. Los productos mixtos con un signo 2, con un factor 2. Bueno, eso es de la forma diferencial x1, diferencial x2, veces matriz, veces diferencial x1, diferencial de x2 a la matriz de la métrica. ¿Por qué métrica? Porque mide las distancias en geometría euclídea. ¿Vale? Esto en geometría euclídea es una distancia y al pasar a coordenadas x1 y x2 hemos pasado a este horror y nos ha aparecido esta matriz. Diferencial de x1, diferencial de x2, la matriz G, G11 es simétrica, G12, G12, G22, diferencial de x1, diferencial de x2. ¿Vale? Bien, ¿qué pasa en relatividad especial en espacio-tiempo de Minkowski? Tenemos esta construcción con un menos. Entonces, el intervalo en espacio-tiempo de Minkowski tiene la misma forma. Es una matriz, veces diferencial de t, diferencial de x, diferencial de x, diferencial de x, diferencial de y, diferencial de y. Van saliendo todos. Lo mismo. ¿Vale? En lugar de hablar de distancia, hablamos de intervalo. Bueno. Entonces, hay una fórmula que no voy a demostrar para estos símbolos. Esto es la ecuación geodésica, la ecuación del equivalente a la línea recta en un espacio curvo. Y si sabéis la geometría diferencial o la relatividad general, pues podéis escribir estos símbolos que acabamos de definir antes, que simplemente eran un cambio de coordenadas, ¿verdad?, en términos de esta matriz que da la métrica. Y la relación es esta. Esta es la que sí vamos a usar, ¿de acuerdo? La relación práctica del curso de geometría diferencial es que los símbolos de Christoffel, eso toma los valores t, x, y, z o las coordenadas que los generalicen, pues son la matriz inversa de la métrica. Y ahora, una matriz de derivadas de la métrica. Cojo la métrica G alfa nu. Si tengo los índices arriba es que la matriz está invertida, ¿vale? Bien, entonces, aquí pongo G alfa nu derivada beta más G beta nu derivada alfa menos G alfa beta derivada nu. Esto es, voy cogiendo uno a uno los elementos de la matriz métrica y los voy derivando respecto a las coordenadas. Eso es lo que quiere decir esta notación. Lo mismo aquí, cojo los elementos de la métrica uno a uno y los derivo. ¿Vale? Entonces, derivo la métrica, derivo la métrica, derivo la métrica, combino los índices como dicta este corchete, fijaos que es complicadillo, es un poquito arduo, y luego multiplico por la matriz inversa, que coge ese índice nu. O sea, donde está la nu lo estamos contrayendo, se dice, con esta nu. Aquí, y aquí, y aquí. O sea, que ese índice nu va tomando los valores 1, 2, 3, 4, y voy multiplicando esto por el corchete. ¿Vale? Bueno, pues eso construye el Christoffel. Una vez construido, lo traigo aquí, y ya tengo la ecuación de movimiento. Eso es la línea recta en un espacio curvo, el equivalente a la línea recta, en el que la métrica es esta.
Y a eso nos obligan que en el espacio curvo no hay coordenadas cartesianas. O sea que cabe en una pizarra, ¿vale? No es demasiado grave. Bueno, si son cartesianas de verdad, en el espacio de Minkowski, claro, la G, que es la eta, es 1, menos 1, menos 1, menos 1. La matriz G en coordenadas cartesianas es muy sencilla. Ese 1 es el 1 que hay aquí delante, y los 3 menos 1 son estos menos 1. Lo que pasa es que al cambiar de coordenadas, todo esto se mezcla y se convierte en una función de las coordenadas y uno acaba en una matriz. ¿Sí? Y claro, en estas coordenadas cartesianas, como esto es constante, al sacar derivadas, da 0. O sea que en estas coordenadas cartesianas, los símbolos de Christoffel son 0. Por eso tenemos la línea recta de siempre. Bueno, esas trayectorias se llaman geodésicas y una particularidad que tienen es que dejan estacionario el tiempo propio. Esto, de nuevo, no lo voy a demostrar, es de relatividad general, pero creo que merece la pena mencionarlo. La integral entre lambda 1 y lambda 2 de diferencial de lambda raíz de g mu nu de x de lambda x punto mu x punto nu, esa cantidad es estacionaria. ¿Qué hace una línea recta? Minimiza la distancia entre dos puntos. La generalización a un espacio de varias dimensiones curvo es que esta cantidad, que en relatividad especial es el tiempo propio, ¿vale?, es estacionario. Típicamente puede ser máximo mínimo según cómo cojamos el signo este de aquí. Entonces, ¿qué estamos haciendo aquí? Integramos sobre lambda. Eso es una integral sobre toda la trayectoria. La trayectoria es x de lambda, tiene un parámetro lambda e integramos sobre él, ¿vale? ¿Qué integramos? Pues esto es el diferencial de velocidad, ¿verdad? Aquí tengo x punto mu, x punto nu, esas son las coordenadas de la velocidad de v cuadrado. Aquí que tengo lo que uso en este espacio para calcular intervalos. O sea que esto es el módulo de diferencial de la velocidad al cuadrado, digamos diferencial de t. Al sacar la raíz me queda la velocidad. Eso sería la distancia recorrida. ¿De acuerdo? Bueno, pues eso no lo voy a demostrar, pero es lo que está haciendo esta ecuación. Se puede sacar de un principio de optimización. Otra curiosidad es que estos símbolos de Christoffel no son un tensor, no se transforman multiplicándolos por matrices. Si quiero cambiar de coordenadas de un sistema a otro, necesito términos extra, los podéis ver en un libro. O sea que lo mejor para sacarlos es utilizar esta fórmula. Decidir cómo es la métrica en las coordenadas que queráis y utilizar esta fórmula. Porque si los tenéis en un sistema y los queréis pasar a otro, también se puede hacer. Hay que acordarse de que se transforman de una manera un poco curiosa, ¿vale? Si queréis os lo cuento privadamente. Bueno, y iba a decir que para un fotón iba a interpretar la lambda. ¿Qué era la lambda esta? Esto es el tiempo propio, estábamos diciendo, esto es el tiempo propio de una partícula que sigue esa trayectoria. Y ahora lo iba a interpretar para una partícula de masa cero, de masa finita. ¿Vale? Es decir, cojo un reloj, lo pongo en esa trayectoria y el tiempo que marca es esa integral, en relatividad especial. Las unidades no están especificadas, ¿vale? Y diferencial de lambda es proporcional a este diferencial de tau. Y diferencial de tau es esa raíz, ¿vale? Por diferencial de lambda. Bueno, o lo que es lo mismo, la raíz de g mu nu de x mu de x nu. Bueno, pues vamos a irnos a una partícula de masa m, ¿vale? Entonces conviene tomar el parámetro lambda como tau entre m. El parámetro lambda es arbitrario, yo puedo escribir la curva con el parámetro que me apetezca, 3 veces eso, 7 veces eso, raíz de pi por x por y veces eso. Eso es arbitrario. Pero es conveniente describir la curva utilizando como lambda precisamente el tiempo propio dividido por m, porque entonces queda muy sencillo el momento. El cuadrimomento de Minkowski que habéis visto en relatividad especial es simplemente la masa por
la derivada de x respecto a tau. Esa fórmula la habéis visto en relatividad especial, en todo caso. Bueno, pues este horror, con esa elección, me la devuelve. ¿Vale? O sea que en relatividad general también vale. Y entonces, si tenemos esto, la cantidad p cuadrado, que es g mu nu, p mu p nu, eso es lo que llamaríamos p cuadrado. Recordemos que la métrica vale para formar la longitud de los cuadrivectores en este espacio. ¿Vale? Eso es el p cuadrado. Pues esto simplemente es m cuadrado, que es una propiedad muy importante. Se utiliza en teoría de campos cuánticos, en mecánica cuántica relativista, en un montón de sitios. P cuadrado es m cuadrado. ¿Vale? Bueno, ¿qué pasa para una partícula sin masa? Para una partícula sin masa, un fotón, no puedo hacer esto. No puedo tomar tau entre m. Esa ecuación no tiene sentido. Sin embargo, esto sí lo queremos seguir teniendo. P cuadrado igual a 0. ¿Vale? O sea que eso es lo que fija el parámetro lambda. Se utiliza para fijar lambda. Bueno, entonces para describir el movimiento de una partícula en el espacio-tiempo, ¿qué necesito en la práctica? Dos cosas. Necesito conocer esta matriz métrica, el equivalente a esto, pero 4×4, para ese espacio, y la ecuación geodésica. Dada la matriz métrica, construyo los símbolos de Christoffel, los meto aquí, y esa es la ecuación de movimiento de un objeto libre en ese espacio. ¿De acuerdo? O sea, que sean fotones, sean partículas masivas, sea lo que sea, el único cambio es algún detallito, pero lo que hay que hacer es sacar la matriz de ese espacio y colocarla aquí, calcular los Christoffel, colocarlos aquí y sacar las ecuaciones geodésicas. Es un montón de álgebra, si todo es 4×4. Así que, de nuevo, lo que interesa es automatizar esto. ¿Vale? Bueno, pues vamos a seguir ese programa. Vuelvo a la cosmología. Esto era una parte de relatividad general. Y lo que voy a intentar es aplicar este programa al universo en expansión que estábamos viendo. Bien, me hace falta la matriz métrica, la G. Entonces vamos a hablar un poquito del universo observado. ¿Qué sabemos? Sabíamos que el tamaño hacia el pasado eran, ¿cuánto dijimos? 14.000 millones de años. Y ya depende de si está dominado por materia, que era 2/3 de eso, o si estaba vacío o qué, pero la escala típica era el inverso de la constante de Hubble, que eran 14.000 millones de años. Sean 10.000, sean 20.000, según cómo luego tengamos los detalles del universo, ¿vale? Pero esa es nuestra escala. Bien, ¿qué más vimos? Vimos que a una escala de 200 megaparsecs teníamos ya más o menos homogeneidad. Si promediamos sobre cajas del universo muy grandes de tamaño de unos 200 megaparsec, parece que todas las cajas son más o menos iguales. Que es lo que nos permitía hablar del postulado cosmológico, ¿no? El principio de homogeneidad y de isotropía. Bueno, pues vamos a asumir esto. Vamos a asumir que el universo tiene una métrica que a gran escala, fijémonos que esto es mucho más pequeño que aquello, o sea que estamos entre esas dos escalas, entre 200 megaparsec y 14 gigaparsec, 10 gigaparsec, pues estos son 4, no, esto no es tanto, esos son 4,5 gigaparsec. O sea que hay un factor 20. En ese factor 20 es donde nos movemos. Es para lo que vale esta métrica que voy a escribir. A escalas más grandes no sé, porque realmente no he podido observar nada, entonces es metafísica, y a escalas más pequeñas la homogeneidad casca. Entonces las perturbaciones son importantes. Eso se analiza también, hay un análisis de perturbaciones que no sé si llegaremos. ¿Vale? Bueno, pero entre esas dos escalas lo que vamos a hacer es asumir que la métrica es homogénea isotrópica. Y la más general sería de esta forma, diferencial de ese cuadrado sería la matriz G de la métrica veces lo que cambian las coordenadas. Esto me dice el intervalo en ese universo, dado lo que avanza el fotón, pues cojo lo que avanza el fotón, lo multiplico por esta matriz y eso me da el intervalo de ese fotón, ¿vale? Que sabemos que es 0. Si es una partícula masiva, entonces deja de ser 0. Pues quiero que esta G sea homogénea isotrópica. ¿Cómo construyo tal cosa? Bien, el que sea isotrópica es fácil. Vamos a atacarlo. Entonces, voy a escribir eso. Primero el tiempo. Vamos a poner G00 por dt cuadrado. Luego vamos a poner la que mezcla el tiempo y el espacio,
G0i por dt de x super i. Luego voy a poner g y j de xi de xj. O sea que tengo la parte puramente temporal, la parte puramente espacial y la parte que los mezcla. En coordenadas arbitrarias se van a mezclar. En las cartesianas no, en las cartesianas esto es cero porque la métrica es diagonal. Bueno, entonces, ¿qué es esto de aquí? G0i, ¿qué es? El índice i toma los valores 1, 2 y 3. El índice 0 es el que se refiere al tiempo. ¿Qué es G0i geométricamente? Es un objeto que tiene un índice libre i que toma los valores 1, 2 y 3. Luego es un vector. Esto de aquí es un vector. ¿Vale? Pero eso, si tomo aquí la palabra isotrópica, ¿qué quiere decir isotrópico? Quiere decir que todas las direcciones son iguales. Entonces, en este universo no puedo tener un vector privilegiado que me marque una cierta dirección en cada punto. Bueno, en realidad, como esto depende de x y de t, es un campo de vectores. Y me he puesto en un punto dado, alrededor del cual tomo la variación de t de x. Alrededor de en ese punto es un vector, en todo el espacio es un campo de vectores, ¿no? Pero ese vector marca una dirección privilegiada por la geometría. Eso no puede ser. Quiero escribir una geometría isotrópica. Así que este término tiene que ser cero. En el espacio de Friedman-Robertson-Walker, este que me describe el universo homogéneo isotrópico, eso tiene que ser cero. ¿Vale? No puede haber ningún vector privilegiado. Fuera con él. Bueno, iba a escribir lo de los índices. Los índices I, J, K, etcétera, toman los valores 1, 2, 3 latinos. Los índices griegos mu, nu, alfa, etcétera, toman los valores 0, 1, 2, 3. En los libros antiguos van de 1 a 4, pero 4 es compleja, es una unidad imaginaria. Entonces yo no uso eso, hablamos de 0. ¿Sí? Que es el tiempo. Y C es igual a 1, claro. Bueno, entonces tengo una parte puramente temporal y una parte puramente espacial, y no se mezclan, porque la mezcla rompería el principio de isotropía. Vale, ¿qué coordenadas vamos a usar espacialmente? ¿Os acordáis de la malla comóvil de hace 2 clases? Pues es lo que voy a colocar aquí. Estas coordenadas van a ser las de la malla comóvil. ¿Qué era eso? Claro, el universo está en expansión. Entonces voy a usar como coordenadas las que tenía en un corte de tiempo constante. Cojo el universo en un instante, por ejemplo ahora, me puede convenir hacerlo ahora mismo, corto el universo a tiempo constante y cada galaxia o cada cúmulo de galaxias más o menos está en reposo en un sitio. Si el universo se expande, las arrastra. Entonces las posiciones físicas cambian, pero no cambian sus posiciones en la malla comóvil, eran como unas etiquetas que valían para siempre. O sea que esas coordenadas van a ser en la malla comóvil. Entonces, ¿dónde está la expansión? La expansión tiene que estar en la G. ¿Vale? Si estas coordenadas son las comóviles, la expansión la tengo que tener escondida en la G, evidentemente. Bueno, ¿qué vamos a adoptar como tiempo? Este tiempo que hay por aquí, ¿qué va a ser? Pues si estamos hablando de la malla comóvil, lo lógico es poner un reloj en reposo en la malla comóvil. O sea que ese es el tiempo que marca un reloj en reposo en esa malla comóvil. Esto es la idealización típica de los físicos. Claro, en realidad las galaxias tienen sus velocidades peculiares, se están moviendo un poquito. Pero si las miro a gran escala, están casi en reposo arrastradas por la expansión de Hubble. Bueno, pues me pongo en una de ellas, el reloj, lo que marca el reloj ahí es el tiempo comóvil. Y lo llamamos tiempo coordenado. Es el tiempo coordenado de la cosmología, o tiempo coordenado cósmico. ¿Vale? No es el tiempo propio más que de la galaxia en reposo en ese punto. Para una galaxia que esté en otro punto, ese no es su tiempo propio. Sin embargo, usan el mismo tiempo coordenado para describir el espacio. ¿Vale? O sea, la geometría utiliza siempre ese tiempo. Vale. Pero si la galaxia está en movimiento, su tiempo propio es distinto. Es decir, esa frase que acabo de decir la voy a escribir aquí. Ese tiempo propio, ese tiempo coordenado, coincide con un tiempo propio solamente para los observadores que están en reposo en la malla comóvil. Y para los demás ya no es el tiempo propio. Dt cuadrado. ¿Vale? Para los observadores que están en la malla comóvil,
el tiempo propio coincide con el coordenado y puedo poner G00 a 1. Es decir, si elijo las X como las coordenadas en la malla comóvil y elijo T como ese tiempo que es el que marca un reloj en esa malla comóvil, esto no me hace falta. Esto es 1. Así que me lo quito y lo pongo a 1. Para un observador en movimiento, su tiempo, si quiero utilizar su tiempo propio, un observador en movimiento en esa malla comóvil, esto ya no es cierto. Pero eso es una elección de coordenadas, es el tiempo coordenado en la malla comóvil, ¿vale? Y en esa malla G00 va a ser 1. Bien, una pequeña simplificación para tener menos funciones flotando por ahí. Entonces, ¿cómo va quedando la cosa? ds cuadrado, el intervalo al cuadrado es dt cuadrado más g y j de xy de xj. Este término era 0 por isotropía. Ese término es 1 por elección del tiempo propio. Lo que no he usado es la homogeneidad. Y vamos a tardar en usarla. La voy a usar un poquito, pero nos va a quedar para más adelante. ¿Vale? Y aquí me queda la parte espacial. Pues nada, ¿qué coordenadas elijo para la parte espacial? De esos observadores comóviles elegimos 1 y nos ponemos alrededor de ese 1. Entonces ahí puedo usar isotropía de manera muy fácil, utilizando coordenadas esféricas. Esto está en 3 dimensiones, o sea que r, teta y phi, coordenadas esféricas alrededor de ese un observador. Como el espacio es homogéneo, el origen lo puedo coger donde quiera. Pues lo voy a coger ahí, que te veo aburridillo. Tienes tú el origen. Así que ahora el origen son las coordenadas esféricas a tu alrededor. ¿Vale? Entonces, ¿cómo queda la cosa? La homogeneidad permite elegir cualquier punto como origen y alrededor de ese punto 3 coordenadas r, teta y phi, y aquí tenemos dt cuadrado más menos es espacial, el signo se lo estoy poniendo a la parte espacial, y aquí ¿qué tengo? Bueno, hay isotropía, entonces necesito ver las longitudes en la esfera. Necesito ver por aquí d teta cuadrado más seno cuadrado de teta de phi al cuadrado. ¿Eso de dónde viene? Vamos a hacerlo por aquí aparte. Eso es la nota 2 que voy a poner aquí. Tenemos simetría esférica. ¿Vale? Bien, aquí delante voy a colocar el factor de expansión de Hubble. Y eso es la nota 1. ¿Por qué lo he puesto ahí? He dicho que no están las coordenadas porque son comóviles, son fijas, no se están expandiendo. Luego la expansión tenía que estar en la métrica G. Y todas las coordenadas X, Y y Z se expanden por igual. O sea que eso tiene que multiplicarlo a todo. Todo el espacio, toda la parte espacial de la métrica se está expandiendo. Eso es la expansión de Hubble. Todo esto de X por G tiene que ser una longitud. Entonces aquí me falta el radio. ¿Cómo eran las longitudes sobre la esfera? Si tomo una esfera y cojo un cachito de ángulo polar diferencial de teta, esa longitud es r diferencial de teta. O sea que aquí me falta un r cuadrado, ¿verdad? Nota 3. Si cojo otro color, si tomo un movimiento a lo largo de un paralelo, aquí o aquí, entonces el elemento de longitud está tomado no respecto al origen, sino respecto al eje de la esfera. Con lo cual, este radio es r por el seno de teta. Y claro, es más grande en el ecuador que en latitudes altas. Y el tramo de circunferencia, pues es r seno de teta por diferencial de phi. Eso es esto, ¿verdad? Eso es porque las longitudes a lo largo de los paralelos se pueden calcular con el ángulo phi, que es azimutal, está tomado alrededor del eje de giro, no desde el polo. Bien, o sea que esa parte la entiendo. Y finalmente tengo cuánto avanza la longitud si me muevo radialmente. Entonces esto es diferencial de r cuadrado veces algo. No tiene por qué ser 1, va a ser una función de r en general. Eso va a ser la nota 4. Entonces, esas son las distancias en dirección radial que podrían ser
distintas de dr cuadrado. Eso no lo sé realmente todavía. Podrían serlo, podrían no serlo. Quizá f sea 1. El que f sea 1 no contradice nada, pero podría ser más general. Lo que sí sé es que no depende de teta ni de phi. ¿Vale? Eso la isotropía me lo prohíbe. Si me muevo en la dirección radial, lo que valga la longitud tiene que ser independiente de que vaya para allá o de que vaya para allá. O sea que por isotropía, teta y phi están prohibidas en el trozo radial. Todas las direcciones hacia afuera son iguales. ¿Por qué no depende del tiempo? Porque aquí la dependencia del tiempo y aquí no está aquí factorizada. Eso es la ley de Hubble. V es proporcional a R. La velocidad solo depende del radio vector al punto donde estemos. Y eso vimos que era una expansión homogénea de todo el universo. Entonces está factorizado fuera. Si la expansión fuera más complicada, este va más deprisa, aquel va más despacio según la dirección, entonces esa A tendría que estar aquí dentro y podría depender de teta y de phi. O sea que el que la ley de Hubble sea tan bonita como vimos, lo que hace es que sea un factor multiplicándolo todo. ¿Vale? Bueno, pues eso es todo lo que necesito para obtener algún primer resultado físico. Y que ya llevamos un rato de relatividad seguido. Con esa forma, aunque no hayamos especificado la F, cosa que queda para otro día, ya podemos hacer algo de física. Bueno, pues vamos a pensar en un haz de luz que viene de una galaxia, que está en la posición R1, θ1, φ1. El observador está en el origen. Entonces, de alguna dirección a alguna distancia nos entra un rayo de luz. Y debe llegar a nosotros, que estamos en R igual a 0, en el origen de coordenadas, en el instante actual, que es cuando lo medimos. Vamos a llamarlo T0. Bueno, todas estas coordenadas que están aquí son comóviles, recordemos. Seguro que en algún momento se me olvida, así que pongo aquí un recordatorio para acordarme yo también. Porque la expansión la he factorizado aquí, a cuadrado de t. Todo lo que está dentro de la llave es comóvil. O sea que realmente, con la elección que hice, se mide en megaparsec, y todo esto no tiene dimensiones mecánicas. Son longitudes en la malla comóvil. Bueno, pues ¿cuándo debió salir el fotón? Para que yo lo vea en T0 si viene de aquella galaxia. Ese es el tipo de preguntas que se pueden responder con esta expresión. En la métrica lo que contiene es el tiempo que ha tardado un objeto en moverse de un sitio a otro. Bueno, entonces, estamos hablando de la luz. La luz tiene diferencial de S igual a 0. Diferencial de S es lo mismo que C diferencial de tau, para el caso de la luz. Bien, entonces, si lo sustituyo aquí, esto es 0. Todo lo que está a la derecha igualado a 0 me permite despejar dt cuadrado. Dt cuadrado es a cuadrado de t por f cuadrado de r diferencial de r cuadrado. La parte angular no sale, porque lo bonito de tomar las coordenadas alrededor del observador es que todo lo que entra radialmente. Así que este trozo me lo ahorro. ¿Vale? El movimiento es radial siempre que el origen esté bien elegido. Como el espacio es homogéneo, lo puedo elegir ahí. Así que este producto de tres cosas tiene que ser igual a dt cuadrado para que aquí dé 0. Esa es la trayectoria de un rayo de luz que nos entra a otra galaxia. ¿Vale? Bien, pero eso se puede despejar. Puedo escribir dt dividido por a dt igual a más menos, hay que sacar una raíz, f de r diferencial de r. ¿Por qué hay dos signos? Porque el fotón podría entrar o podría salir. Hay dos elecciones. Y la métrica mediría la misma distancia, el mismo tiempo propio. Como ese fotón me está entrando de una galaxia, entiendo que su r está bajando y que el reloj, sin embargo, está avanzando. El tiempo aumenta y la r baja, o sea que el signo apropiado aquí es el menos. Para un fotón que entra hacia el origen me queda el signo menos. Se integra esa ecuación de inmediato y queda que la integral entre el tiempo en el que salió el fotón y t0, diferencial de t dividido por at, es igual a la integral entre 0 y ri, f de r, diferencial de r. Es una ecuación que es semiútil en este momento, así que le pongo solo raya punteada. ¿Vale? Bueno, si me dais t, esta ecuación me da ri, o al revés. O sea, aquí las variables son ri y ti.
T0 es donde estoy, T0 es donde mido, TI es el tiempo coordenado en el que el fotón salió de no sé dónde, y RI el punto del que salió. ¿Vale? O sea que eso es una función TI de RI. Me relaciona el tiempo coordenado que ha tardado el fotón en venir con la galaxia en la que estaba. R sub I es la coordenada comóvil de la galaxia desde la que salió. O sea que eso es una función implícita TI de RI. ¿Sí? Bueno, tal y como está no puedo usarla si no sé lo que es FDR. Y como todavía no lo sé, pues solo puedo sacar observables en los que FDR se elimine. Pero hay uno que puedo usar inmediatamente, que es coger un fotón que salió un instante epsilon después y comparar. Sí, T0 es el tiempo de observación, TI es el tiempo inicial, el de partida del fotón de donde viniera. ¿Vale? O sea, ese rayo de luz sale del cúmulo de coma en T sub I y llega aquí en T sub 0. ¿De acuerdo? Bueno, un fotón que sale un instante más tarde. Pues ve la integral entre T sub I más delta de T sub I y T sub 0 más delta de T sub 0, diferencial de T partido por A de T, igual, y esta integral pues es la misma, porque es una integral sobre la malla comóvil, esa integral no ha cambiado. Aunque el fotón sale más tarde, el universo se ha expandido, A de T está del otro lado de la ecuación. Sobre la malla comóvil no cambia nada. El fotón recorre la misma distancia entre el cúmulo de coma y aquí en la malla comóvil. Pero esa integral sí que cambia, porque como sale un instante más tarde, y el factor de escala está aumentando, el universo se está expandiendo, el factor puede estar disminuyendo, lo que se expande es el universo, no necesariamente la... Cuidado, me he equivocado. Bien, entonces como el universo se está expandiendo, esto es una función de t, y esto pues puede depender del tiempo en el que salga el fotón. ¿Vale? Bueno, pero ahora puedo comparar las dos. Lo que voy a hacer es decir que A de t es de variación lenta. Eso es cierto, el universo se está expandiendo, pero la escala típica pues son gigaparsec, ¿no? Es decir, 1 entre h, que es la escala típica del universo, el tiempo característico, es mucho mayor que el periodo de la onda de la luz. La onda luminosa pues tiene una longitud de onda que son micras. La constante de Hubble me está hablando de gigaparsecs, 4 gigaparsecs. Entonces, eso es una aproximación fenomenal, ¿no? Bueno, pues entonces lo que voy a hacer es restar las dos ecuaciones. Bueno, y también, eso es. Entonces, resto las dos ecuaciones y que tengo C delta T0 dividido por A de T0 menos C delta TI dividido por A de TI. Se me ha colado una C. Hace un momento no la tenía. La quito. Es igual, es decir, he cogido esto, le he restado esto. Bueno, y aquí tengo que asumir también que la distancia no es demasiado larga. Pues esto es una aproximación lineal sobre esta integral y esta. He cogido las dos y he dicho que la diferencia es linealizable. Y al restar esta de esta sale 0, porque son iguales. O sea que el lado derecho me va a dar 0 al restarlas. ¿Y esto qué me dice? Que delta T0 entre delta TI es A de T0 entre A de TI. Pero eso es lo que llamábamos el corrimiento al rojo, ¿verdad? En realidad era 1 más z. ¿Qué es esto? Vamos a pensar en las dos crestas de una onda. Tengo una onda, primera cresta, segunda cresta. Entonces, esto sale en el instante T sub I. Esta otra cresta sale un poquito después. Es lo que decimos, el fotón sale un instante más tarde. O sea que este sale en un instante T sub I más delta de T sub I. Llegan al observador, a que están viajando. Viajan por aquí y llegan al observador. Entonces la primera cresta llega en T sub 0. Esa es esta de aquí. Y la segunda cresta llega en T sub 0 más delta de T sub 0. ¿Vale? Esta de aquí me llega en T sub 0 más delta de T sub 0. Eso es el periodo de la onda. El periodo de la onda es muchísimo más corto que el tiempo característico de la expansión del universo. Entonces me puedo permitir hacer esta aproximación lineal. Me limito a medir la A en el instante I aquí y aquí.
¿vale? A de t sub i, a de t sub i más. Bueno, entonces, ¿qué queda? Me queda esta ecuación. Este cociente lo discutimos el otro día, era el 1 más z. Y bueno, lo que hemos hecho ha sido sacarlo a partir de la métrica. O sea, hemos vuelto a derivar el corrimiento al rojo a partir de la métrica. Lo único que entraba en la métrica era ADT y FDR. FDR no sale en esta cuenta. O sea que esa función FDR no me afecta al corrimiento al rojo, solo la expansión. Bueno, eso era un fotón. Ahora voy a atacar la propagación de una partícula de masa m. Me quedan 20 minutillos. Se entiende la luz, ¿no? Lo que hay que hacer es coger la métrica e igualarla a cero. Y eso me dice cómo se mueve un fotón. Bueno, para las partículas con masa no me escapo tan fácilmente. Me tengo que ir a la ecuación de la geodésica. Bueno, ya no tengo el atajo de coger esto e igualarlo a cero. Entonces me tengo que ir a la ecuación general. Recordemos que tenía esta forma, me temo que la he borrado ya. Era derivada segunda de x respecto al parámetro que sea dos veces, más gamma mu, el símbolo este de Christoffel horroroso que teníamos antes, x.nu, x.lambda, igual a cero. ¿Vale? Entonces, para hacer esto, para sacar todos los casos posibles, necesito los Christoffel. Y para sacar los Christoffel necesito la función FDR, que todavía no he dicho lo que es. O sea que no voy a poder hacerlos todos, pero voy a hacer uno que ya me da información física, ¿de acuerdo? Aquí en general mu daría, tomaría los valores 0, 1, 2, 3. Bueno, pues me voy a limitar al 0. Voy a sacar la componente temporal de la geodésica. ¿Eso qué rayos es? Eso indica cómo avanza el tiempo coordenado, es decir, el tiempo medido en la malla comóvil respecto al tiempo propio de la partícula con masa m. Si esto fuera un espacio de Minkowski plano, eso sería una transformación de Lorentz, entre los dos habría un factor gamma. Aquí en general será más complicado con esa métrica a ver qué es, ¿vale? O sea, la geodésica con mu igual a cero me dice cómo avanza el tiempo coordenado cuando la partícula se va moviendo y veo lo que marca su reloj en tiempo propio. Bueno, entonces necesito los Christoffel con un 0 arriba. Si pongo aquí mu igual a 0, mu es igual a 0. Así que aquí me salen los Christoffel que tienen gamma 0 nu lambda. Vamos a sacar la fórmula que servía para calcularlos. Era un medio del inverso de la matriz métrica. Voy a recordaros aquí que con los índices arriba es el inverso. Y ahora, derivadas de la métrica. Derivada de g respecto a x lambda más derivada de la g respecto a x nu y menos derivada de la g respecto a x mu. Hay simetría en nu y lambda. O sea que en este cálculo nu y lambda no vamos a tener que darle todos los valores posibles, sino solo n por n más 1 partido por 2. Bueno, aquí hay una suma. Necesito esa matriz inversa. Vamos a ir viendo qué son esas cosas. A ver, si cojo primero... he hecho algo feo, que es usar el índice mu dos veces. He usado el índice mu en esta ecuación, lo he puesto a 0, y ahora lo he vuelto a usar aquí como un índice mudo. Eso es correcto, pero es un poco feo. Así que completadlo y convertirlo en una rho. ¿Vale? Que la mu esta sea una rho y así no hay confusión. Vale, entonces ahora voy a empezar, hay que hacer una suma sobre rho. Entonces vamos a empezar por el término con rho igual a 0. Así se ve más fácil, ¿no? Entonces, si pongo rho igual a 0, aquí tengo g 0, 0. Pero eso era 1, eso era la isotropía. En esta métrica, lo que iba con dt cuadrado era 1, y al invertir sigue siendo 1 porque la matriz era diagonal. O sea que esto es 1. Bien, las g0i... Esto era por la elección del tiempo coordenado. Lo que es por isotropía es esto. Esto era 0, porque habíamos dicho que no podía haber ningún vector privilegiado. O sea que por la elección de tiempo coordenado y por isotropía, este G0 ρ o es 1 o es 0. Solo es 1 si ρ es 0. O sea que me tengo que limitar a poner aquí un 0 y hay un 0. Y los demás se anulan. ¿Vale? Vamos a hacerlo. Entonces G0 nu lambda
es igual a 1 medio G0 nu derivado respecto a x lambda más G0 lambda derivado respecto a x nu. Esto lo voy a hacer solo una vez, ¿eh? Futuros cálculos van automatizados, ¿vale? Me voy a limitar a hacerlo la primera vez. Menos la derivada de G nu lambda respecto a t, que es x0. Si ρ es 0, ahí tengo x0 y x0 es simplemente t. ¿Vale? Bueno, la G era diagonal. Bien, recordemos que la G, la matriz G era diagonal en la métrica que hemos escrito antes, de manera que aquí nu va a ser igual a lambda o va a dar 0. Seguro. A ver. No, nu va a ser 0 o va a dar 0. Ese tengo aquí un 0. Aquí tengo un 0. Como la métrica es diagonal, eso va a tener que ser un 0. Y los índices me han bailado arriba. Cuidado que estos son los índices todos abajo. 0 lambda y nu lambda. Borro. Bueno, entonces, por ser G diagonal, estaba diciendo, nu y lambda en esta ecuación se van a poner a 0 en esos tres trozos. Y claro, la G00 es 1 por elección del tiempo coordenado. Con lo cual, eso es extremadamente fácil. Este de aquí es 1 y al derivar tiene que dar 0. Este de aquí es 1, al derivar tiene que dar 0. El único que puede ser distinto de 0 es este de aquí, que es la derivada de la métrica respecto a t. Pero recordad dónde iba la dependencia del tiempo en la métrica. Estaba dentro del factor de Hubble, la de t. ¿Os acordáis? Echad para atrás una página y volver a mirar la matriz métrica. La escribo. Recordad que ds cuadrado era dt cuadrado menos a cuadrado de t, f cuadrado de r diferencial de r cuadrado, y luego tenía más r cuadrado y el ángulo sólido al cuadrado. ¿Vale? Entonces la única dependencia en el tiempo está aquí, en el factor de escala. Esto es el G00 y ese es el G0, el GIJ. El GIJ sale eligiendo uno de estos y uno de estos. ¿Vale? Bueno, pues esa derivada respecto al tiempo me va a bajar una derivada de la A. Lo calculo por algún sitio. O sea que gamma 000 es 0, porque G00 es constante. Gamma 00i es 0, porque G, ahí pasamos un 0, 0i es 0. Y finalmente, gamma 0ij es, tiro de aquí, este no es 0, porque recojo esa dependencia en t. En la parte espacial hay una dependencia en t. Aquí no, pero aquí sí. Entonces aquí recojo esa dependencia en t. Esto es menos un medio de este término, la derivada de GIJ respecto al tiempo. Lo voy a recuadrar en naranja para que se vea dónde sale. Esto va a venir aquí, porque mañana se os va a haber olvidado. Y como GIJ era a cuadrado de t por no sé qué, pues puedo derivar eso. Tengo que sacar menos un medio de la derivada de a de t al cuadrado respecto al tiempo. El 2 baja y cancela el 2. Y luego tengo a por a punto. Y luego la misma llave que no depende del tiempo, es una constante. ¿Dónde está todo esto? Bueno, si quiero recuperar aquí G y J, recordemos que aquí teníamos a cuadrado. O sea que lo que puedo hacer es multiplicar por A y dividir por A. Lo voy a hacer, multiplico por A y divido por A. Con esa cuenta, aquí recupero A punto dividido por A. Hay un menos. A punto dividido por A. Y lo que queda es A por A, que es A cuadrado, veces el corchete, que vuelve a ser esto de aquí. Luego es la G y J. O sea que gamma 0 y J es G y J veces la constante de Hubble. ¿De acuerdo?
Bueno, esta derivada es una derivada respecto al tiempo, no respecto al tiempo propio. Fijaos que es el tiempo coordenado, el que sale por aquí. He acortado con un puntito, pero es el tiempo coordenado. ¿Vale? Bueno, pues ya puedo ir a la geodésica. Ya tengo los Christoffel a la ecuación de la geodésica. ¿Qué rayos es esto de aquí? Estábamos hablando de una partícula con masa y estaba sacando la componente 0. Entonces tengo que x0 derivada dos veces menos a punto. Uf, qué peligroso es esto, porque esta derivada es respecto a s. Voy a especificarlo. Respecto a s. Y esta es una derivada respecto a t. Y aquí luego tenía g y j. Y de la ecuación de la geodésica me salen las velocidades. Así que x.y, x.j. Y estas de aquí son respecto a s. Igual a 0. La partícula está en movimiento, así que S y T no coinciden. Quizá debería ser más claro y poner aquí directamente H. Esto, si queréis ser más claros, poned aquí H y así ya no hay confusión. Bueno, pues entonces, ¿qué es x segunda? Eso es la derivada de la cuadrivelocidad componente 0 respecto a S menos a punto dividido por A. ¿Y qué es toda esta caja? Aquí en rosa. Eso es la métrica por la parte espacial de la velocidad. XY, XJ, y J toman los valores latinos 1, 2 y 3. O sea que esa es la parte espacial de la velocidad. Y esto de aquí es la parte temporal de la velocidad, de la cuadrivelocidad. Entonces esto de aquí es menos el módulo de U cuadrado. Todo ello igual a 0. O sea que la componente 0 de la geodésica me relaciona la componente 0 de la cuadrivelocidad con la parte espacial de la cuadrivelocidad. Esto es lo que yo llamaría más o menos la velocidad ordinaria, el módulo de la velocidad ordinaria. Y esto otro me sale porque en relatividad hay que distinguir entre el tiempo universal de la cosmología y el tiempo propio de un observador en movimiento. Bueno, lo escribo por aquí en algún paréntesis, total. Ya no voy a hacer nada más hoy. Lo aclaro por aquí. La cuadrivelocidad es U mu igual derivada de x mu respecto de s. G mu nu. Abajo, mu nu. Y ahora, U nu es U0 cuadrado menos el módulo al cuadrado, que es igual a 1 si C es igual a 1, con la normalización habitual. ¿Vale? Eso es lo que estamos viendo aquí. Aquí tengo U cuadrado y aquí tengo U0. Y están relacionadas porque el módulo de la cuadrivelocidad es esto. O sea que si derivo esta ecuación, puedo avanzar con esa otra. Dejadme derivarla. Voy a coger esta ecuación y la voy a derivar. Entonces, ¿qué tengo? Tengo que U0 diferencial de U0 menos módulo de U diferencial del módulo de U es igual a 0. Porque la derivada de 1 es 0. Entonces puedo despejar diferencial de U0. Diferencial de U0 es igual al módulo de U entre U0. Y a veces el diferencial del módulo de U. Eso es. Y eso lo puedo sustituir aquí arriba. Ahí tengo un diferencial de U0, lo puedo eliminar en términos del módulo de U y me queda solamente una ecuación para la trivelocidad, ¿verdad? Que es módulo de U dividido por U0 derivada del módulo de U respecto de S más la constante de Hubble por el parámetro de Hubble, U cuadrado igual a 0. Bueno, ¿esto de aquí qué es? Derivada del módulo de U respecto de S. Lo voy a escribir como derivada de U respecto al tiempo, derivada del tiempo respecto a S, usando la regla de la cadena. Y esto es lo mismo que U0 por la derivada de U respecto al tiempo. Y esa manipulación es útil para enseñaros que puedo cancelar este U0 de aquí.
este U0 se cancela con este U0 y finalmente queda el U punto que saco de aquí dividido por el módulo de U que viene de aquel lado. Bueno, hay 1, cancela este cuadrado y me queda 1 que pasa para abajo, pues es igual a menos A punto partido por A. Ahora ya las derivadas son todas respecto al tiempo, así que ya los puntitos son todos respecto al tiempo, ya no me molesta. He eliminado la S, ¿vale? En esa ecuación es solo la derivada respecto al tiempo. Ya está. Vaya. Hemos aprendido algo. ¿Qué hemos usado? Hemos usado la métrica, hemos usado los Christoffel, hemos sacado la ecuación geodésica. ¿Y al final a dónde he llegado? Pues a que la expansión del universo está afectando a la velocidad, eso es la velocidad ordinaria, está afectando a la velocidad ordinaria de una partícula. El módulo de la velocidad está cambiando debido a que el universo se está expandiendo. Eso para los fotones no podríamos hacerlo así porque los fotones se mueven con velocidad igual a c siempre, ¿no? Me enredo, ¿vale? Para los fotones lo que hemos hecho ha sido ver el corrimiento al rojo de su longitud de onda, utilizando la geodésica nula, diferencial de ese cuadrado igual a 0. Hemos sacado ahí el corrimiento al rojo. Ahora estamos usando la geodésica para una partícula de masa m no nula y lo que vemos es que la velocidad se ve afectada por la expansión. Renormalizadme todo este álgebra, pero habéis sacado un resultado físico, ¿de acuerdo? Si queréis ponerlo en escala logarítmica, el logaritmo de la velocidad es menos el logaritmo del factor de escala. Hay un signo menos, claro. Eso quiere decir que la partícula se frena, se mueve más despacio. El tiempo coordenado sigue avanzando y la partícula se va quedando parada debido a la expansión del universo. La velocidad le baja. Bueno, entonces, ¿qué le pasa al momento? De esta ecuación, claramente el exponente es 1. Eso es la solución a esta ecuación es una potencia de exponente 1. O sea que la velocidad cae como 1 partido por A y el momento, pues también típicamente cae como 1 partido por A. ¿Vale? El momento de una partícula libre en un universo en expansión se baja. Esto lo sabíamos para el fotón. Sabíamos que la longitud de onda aumentaba con A, por tanto, cuánticamente el momento de ese fotón multiplicando por h barra caía con A. Pues es también cierto para las partículas con masa m, no relativistas. ¿Vale? La m es fija, porque la m habíamos dicho que no dependía para nada del universo, la m depende de las fuerzas eléctricas o nucleares, ¿no? Y la partícula pues va perdiendo momento, el universo se expande y me lo deja todo parado. O sea que hay un corrimiento al rojo de las partículas con masa. Y quedan 3 minutos. Os voy a hacer una pregunta aprovechando los 3 minutos, ¿vale? Hemos hablado por todas partes del corrimiento al rojo. Y siempre he estado asociando ese corrimiento al rojo con movimientos longitudinales, radiales. Si veo allí una estrella, una galaxia que se mueve con un cierto corrimiento al rojo, estamos en cosmología, no vamos a hablar de estrellas, salvo que sean supernovas muy lejos, ¿no? Pero las distancias son enormes. Hablemos de una galaxia que se mueve con un corrimiento al rojo dado. ¿Por qué asumo que es una expansión radial y que no es un corrimiento al rojo transversal? Porque sabéis que en relatividad especial también hay un corrimiento al rojo si la velocidad es perpendicular a la visual, ¿no? Por el factor gamma de dilatación temporal. Eso no pasa con el sonido. Si tengo una ambulancia que pasa justo perpendicularmente a mi visual, oigo exactamente el timbre con el que emite la sirena. Sin embargo, en relatividad especial hay un factor gamma. Recordad. Entonces, si hay un corrimiento al rojo perpendicular, ¿por qué cuando veo una galaxia lejana asumo que el movimiento es radial y no perpendicular? A ver si se os ocurre. La distancia es muy grande, bien. Entonces, ¿qué es lo que pasa porque la distancia sea muy grande? Correcto, sí. ¿Pero qué tiene que ver con el corrimiento al rojo? La distancia es muy grande, esa es la pista correcta. Aplico la ley de Hubble. La velocidad es muy grande. Sin embargo, ¿cómo es la velocidad transversal? La velocidad transversal no tiene nada que ver con la expansión del universo, es la velocidad propia o peculiar de una galaxia. ¿Cuál es la velocidad típica de una galaxia? Es una fracción muy pequeña de la velocidad de la luz, por debajo de la milésima, típicamente. ¿Vale? Entonces, si veo un corrimiento al rojo apreciable,
sé que es ese cosmológico, el 1 partido por A de algo que se aleja arrastrado por la ley de Hubble, ¿vale? Y el perpendicular suele ser despreciable a distancia a 200 megaparsec, ¿de acuerdo? Venga, seguimos el miércoles con un poquito más de astrofísica. Esto se nos ha ido la mano con las matemáticas para repasar la relatividad general. El próximo día vamos a hablar de brillos.